¿Qué harías si te dijeran que, siglos antes de la llegada de Colón, ya existían ciudades más grandes que Londres medieval, que los templos se alineaban con los solsticios y predecían eclipses con una precisión asombrosa, que en mitad de las selvas y las montañas se levantaban palacios, calzadas y canales de riego capaces de alimentar a millones de personas, todo sin caballos, sin hierro y sin la rueda? Y si además supieras que esas civilizaciones florecieron en silencio, sin conocer Egipto, Mesopotamia o China, pero resolviendo los mismos problemas con soluciones únicas, esto no es mito, esto no es una exageración romántica. Esto ocurrió. Antes de la llegada de los europeos, América ya era un continente de civilizaciones brillantes, con sus propias ciencias, religiones y ciudades monumentales. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple lista, es un viaje a través de selvas, montañas, costas y desiertos para descubrir a las 5 civilizaciones más avanzadas de América precolombina. Sociedades que miraban las estrellas, construían imperios y dejaron legados que aún hoy laten bajo la tierra que pisamos. Para comprender estas civilizaciones, primero hay que mirar el escenario. El continente americano no era un bloque vacío esperando ser conquistado. Era un mosaico de pueblos, lenguas y culturas. Desde las tundras de Alaska hasta las pampas del sur, millones de personas vivían organizadas en aldeas, ciudades y reinos. La diversidad geográfica era extrema. Selvas tropicales húmedas en Mesoamérica, desiertos costeros en Perú, altiplanos fríos en los Andes, llanuras fértiles en el centro de México. Cada ambiente imponía desafíos, sequías, inundaciones, tierras áridas o montañosas, y cada pueblo encontró su propia forma de sobrevivir. Los mayas construyeron reservorios de agua, los incas convirtieron montañas en terrazas agrícolas, los aztecas hicieron crecer comida sobre lagos. Lo sorprendente es lo que no tenían. No conocían el hierro, sus herramientas eran de obsidiana, cobre o piedra pulida. No tenían animales de carga como caballos, bueyes o camellos. Solo la llama en los Andes servía para transportar cargas pequeñas. No existía la rueda para transporte. Sí la conocían en juguetes rituales, pero no se usaba en la vida práctica. Y sin embargo, lograron avances espectaculares. Ciudades con decenas de miles de habitantes, redes de comercio que cruzaban miles de kilómetros, sistemas políticos centralizados, religiones complejas y ciencias que rivalizaban con las del viejo mundo. Se estima que hacia 1492, entre 50 y 100 millones de personas habitaban el continente. Algunas ciudades mesoamericanas rivalizaban en tamaño con París o Constantinopla. El poder se organizaba en torno a reyes divinos, emperadores o sacerdotes, y la religión impregnaba cada aspecto de la vida. El tiempo para muchos de estos pueblos no era lineal, sino cíclico. Las estrellas dictaban cuándo sembrar, cuándo guerrear, cuándo sacrificar. El cosmos estaba vivo, y los humanos debían alimentarlo con sangre, ofrendas y rituales. Así era América antes de la llegada europea. No un nuevo mundo, sino un continente antiguo, lleno de historia y esplendor. Los mayas, astronomía, escritura y ciudades en la selva. Imagina caminar entre templos de piedra caliza cubiertos de enredaderas, con escalinatas que parecen tocar el cielo. En lo alto, sacerdotes observan el movimiento del sol, mientras abajo miles de personas esperan los rituales que mantienen vivo al cosmos. Así era el mundo de los mayas, entre el 250 y el 900 después de Cristo. Los mayas levantaron algunas de las ciudades más imponentes del continente. Tikal, en el corazón de la actual Guatemala, tenía templos pirámide de más de 70 metros de altura, más altos que cualquier edificio europeo de la época fuera de una catedral. Palenque, en México, brillaba con relieves finísimos en piedra. Copán, en Honduras, era un centro de arte y astronomía. Chichén Itzá, siglos después, se convirtió en una urbe de poder y comercio, con su famoso templo de Kukulcán alineado con los equinoccios. Cada ciudad era un centro político y religioso, pero también una isla en medio de la selva tropical. Se conectaban por caminos blancos, los Sacbeob, y mantenían alianzas y guerras que tejían un mosaico complejo. Los mayas fueron la única civilización plenamente alfabetizada de América precolombina. Su sistema de escritura combinaba más de 800 glifos fonéticos y logográficos. Con ellos registraban genealogías reales, batallas, tratados, rituales y fenómenos astronómicos. En estelas de piedra y códices de corteza
dejaron testimonio de su historia, aunque la mayoría fue destruida tras la conquista. Lo que sobrevive muestra un nivel de complejidad comparable al egipcio o al sumerio. Los mayas concebían el tiempo como una red infinita de ciclos. Tenían varios calendarios que se entrelazaban. Hab, solar, de 365 días. Tzolkin, ritual, de 260 días. La cuenta larga, que registraba eras cósmicas de miles de años. Observatorios como el de Uxmal o el Caracol de Chichén Itzá permitían calcular eclipses y movimientos planetarios con gran precisión. Algunos cálculos modernos confirman que predecían fenómenos astronómicos con apenas segundos de error. Para ellos, la astronomía no era solo ciencia, era religión, política y destino. La base de la vida maya era la milpa, el cultivo combinado de maíz, frijol y calabaza. Ese trío garantizaba nutrición equilibrada y resistencia a sequías. Además, comerciaban cacao, tan valioso que funcionaba como moneda, jade, plumas de quetzal y obsidiana. Sus mercados eran bulliciosos, llenos de artesanos, campesinos y mercaderes de tierras lejanas. La vida maya estaba marcada por la relación con los dioses. Los gobernantes eran considerados intermediarios entre el cielo y la tierra. Los sacrificios humanos, a menudo de prisioneros de guerra, eran vistos como alimento necesario para mantener el orden cósmico. La sangre tenía un poder sagrado. Se extraía en rituales incluso de los propios nobles, que se perforaban la lengua o los genitales para ofrecerla a los dioses. Hacia el siglo IX, muchas ciudades mayas del sur fueron abandonadas. Sequías prolongadas, sobrepoblación, guerras internas y agotamiento de recursos conspiraron contra ellas. Las ciudades se convirtieron en ruinas, devoradas por la selva. Pero los mayas no desaparecieron. Millones de descendientes viven hoy en México, Guatemala, Belice y Honduras, manteniendo lenguas, rituales y calendarios que resisten al tiempo. Los aztecas, Tenochtitlán, Chinampas y poder imperial. Imagina una ciudad construida sobre un lago, con calzadas que la conectan al continente, acueductos que llevan agua fresca desde las montañas y canales por donde circulan canoas como si fueran avenidas. Así era Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica, fundada en 1325 según la tradición y convertida para el siglo XV en una de las mayores urbes del planeta. Cuando Hernán Cortés llegó en 1519 quedó atónito. Tenochtitlán tenía más de 200,000 habitantes, una cifra que superaba a la mayoría de las ciudades europeas de su tiempo. En su centro se alzaba el Templo Mayor, un doble santuario dedicado a Huitzilopochtli, dios de la guerra, y a Tlaloc, dios de la lluvia. A su alrededor, palacios, mercados y calzadas elevadas. Los canales convertían la ciudad en una especie de Venecia americana. La clave de tanta grandeza estaba en las chinampas, islas artificiales de cultivo construidas en el lago Texcoco. Hechas de capas de tierra y vegetación, producían varias cosechas al año. Gracias a ellas, los aztecas podían alimentar a cientos de miles de personas con maíz, frijol, calabaza, chile y flores. Era un sistema agrícola tan eficiente que algunos ingenieros modernos lo estudian como modelo sostenible. El poder azteca no se basaba solo en la agricultura, su fuerza estaba en el ejército. Los mexicas conquistaron decenas de pueblos vecinos exigiéndoles tributos en forma de alimentos, textiles, metales y esclavos. La guerra tenía también un sentido religioso, capturar prisioneros para sacrificios en honor a los dioses. Los guerreros más destacados podían ascender de rango y vestir trajes de jaguar o águila, símbolos de prestigio. En el corazón de la ciudad estaba el gran mercado de Tlatelolco. Según cronistas españoles, reunía a más de 20,000 personas al día. Allí se comerciaba con cacao, obsidiana, jade, algodón, pescado seco y hasta esclavos. Era un lugar de bullicio y control. Había jueces que vigilaban los intercambios y castigaban a los tramposos en el acto. Los aztecas creían que el cosmos era frágil, que el sol necesitaba sangre para seguir saliendo cada día. Por eso, los sacrificios humanos eran constantes y masivos. En el Templo Mayor se celebraban ceremonias donde prisioneros eran sacrificados en lo alto de la pirámide y sus corazones ofrecidos a los dioses. Era brutal, sí, pero para los mexicas era un deber cósmico, mantener el equilibrio del universo. En apenas 2 siglos, los aztecas construyeron un imperio poderoso y temido, pero su dominio también generó resentimiento en los pueblos sometidos. Cuando los españoles llegaron, muchos de esos pueblos se aliaron con ellos.
En 1521, tras un asedio brutal, Tenochtitlán cayó, el lago se drenó, los templos fueron destruidos y sobre sus ruinas se levantó la Ciudad de México. Pero el ingenio de las chinampas, la grandeza de sus mercados y la huella de su cosmología siguen vivos en el corazón de México. Los incas, caminos, quipus y un imperio sin escritura. Imagina un imperio que se extendía a lo largo de más de 4.000 kilómetros, desde las montañas de Colombia hasta los desiertos de Chile. Un territorio inmenso de montañas, altiplanos y costas, unido no por caballos ni carros, sino por los pies incansables de los hombres y la disciplina de un pueblo. Ese fue el Tahuantinsuyo, las 4 partes del mundo, el imperio de los incas. En el corazón de los Andes, los incas dominaron uno de los terrenos más difíciles del planeta. La capital, Cusco, era el ombligo del mundo, desde donde el Zapa Inca gobernaba como un dios viviente. Desde allí se desplegaba una red de caminos impresionante, más de 40.000 kilómetros de calzadas, con puentes colgantes hechos de fibras vegetales y tambos, pequeños albergues, cada cierto tramo. El sistema permitía que los mensajeros, los chasquis, llevaran noticias a velocidad sorprendente. Un mensaje podía recorrer cientos de kilómetros en pocos días. Los incas dominaron la agricultura en condiciones extremas. Donde otros veían montañas imposibles, ellos construyeron terrazas escalonadas que aprovechaban cada palmo de tierra. Cultivaban papas, maíz, quinoa y ajíes, y almacenaban excedentes en depósitos llamados culcas, para resistir sequías o malas cosechas. Era un sistema tan eficiente que garantizaba la alimentación de millones de personas. Aunque los incas no desarrollaron escritura, crearon un método único de registro, los quipus. Cuerdas con nudos de distintos colores y posiciones que servían para llevar cuentas de población, tributos, cosechas e incluso sucesos. Los especialistas que los leían, llamados Quipucamayoc, eran los guardianes de la memoria imperial. Hasta hoy, los investigadores intentan descifrar si los quipus también podían guardar relatos narrativos como una forma de escritura codificada. El imperio era gobernado por el Zapa Inca, considerado hijo del sol. Su poder era absoluto, y bajo él se extendía una jerarquía de nobles, sacerdotes y administradores. Cada comunidad tenía obligaciones, entregar tributos en productos o trabajo, y servir en obras públicas o en el ejército. Era la mita, un sistema de trabajo obligatorio que construyó caminos, fortalezas y templos. Quizá la huella más famosa de los incas sea Machu Picchu, la ciudad sagrada oculta en las montañas. Con sus terrazas, templos y canales de agua, demuestra la perfección de la ingeniería incaica. No era una capital ni un centro militar, sino probablemente un santuario religioso y retiro de la nobleza. Hoy, sigue siendo un símbolo del ingenio humano en armonía con la naturaleza. En 1532, el imperio inca estaba en su apogeo, pero también desgarrado por una guerra civil entre los hermanos Atahualpa y Huáscar. Fue entonces cuando llegaron los españoles de Francisco Pizarro. En Cajamarca, con apenas unos cientos de hombres, capturaron al Zapa Inca Atahualpa y con ello desmoronaron un imperio de millones. El Tahuantinsuyo cayó, pero sus caminos, sus terrazas y sus quipus aún hablan del poder de una civilización que desafió las montañas. Los olmecas, los padres de Mesoamérica. Antes de los mayas, antes de los aztecas, hubo un pueblo que sentó las bases de gran parte de lo que sería Mesoamérica. Los arqueólogos los llaman olmecas, y aunque no dejaron textos escritos que podamos leer, sus monumentos, símbolos y mitos nos hablan de una cultura fundacional, entre 1200 y 400 a.C. Los olmecas florecieron en las fértiles tierras del Golfo de México, en lo que hoy son Veracruz y Tabasco. Construyeron centros ceremoniales como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. No eran ciudades en el sentido clásico, sino enormes complejos rituales y políticos, con plazas, montículos y pirámides de tierra. La Venta, por ejemplo, tenía una pirámide central de 30 metros, una de las primeras del continente, erigida siglos antes de que se levantaran los templos mayas o aztecas. El legado más famoso de los olmecas son sus cabezas de piedra colosales. Esculpidas en basalto, algunas alcanzan más de 3 metros de altura y 20 toneladas de peso. Cada una representa a un gobernante con cascos adornados y rasgos realistas. Mover esas piedras gigantes desde canteras lejanas demuestra un nivel de organización y conocimiento logístico sorprendente.
son testigos silenciosos de un pueblo que veneraba a sus líderes y que dominaba el arte monumental. Los olmecas creían en dioses híbridos, mezclas de hombres y animales. El más característico era el dios jaguar, símbolo de fuerza, fertilidad y poder chamánico. De ellos proviene también la tradición del juego de pelota ritual, una práctica que siglos después sería central para mayas y aztecas. En ese juego no solo se disputaba un marcador, sino el destino mismo del cosmos. Los jugadores podían convertirse en ofrendas a los dioses, aunque los olmecas desaparecieron hacia el 400 a.C. Su huella quedó marcada en todas las culturas posteriores. Su estilo artístico, sus símbolos religiosos y su forma de organizar centros ceremoniales fueron adoptados y transformados por mayas, zapotecas y mexicas. Por eso se les conoce como la cultura madre de Mesoamérica. Ellos no fueron los más grandes ni los más longevos, pero encendieron la chispa que alumbró a todo un continente. Los moche, arte, guerra y sacrificio en los Andes. En la árida costa norte del actual Perú, donde los desiertos se encuentran con el Océano Pacífico, floreció una de las civilizaciones más fascinantes y enigmáticas de América, los moche. Entre los años 100 y 700 después de Cristo, se levantaron templos, palacios y pirámides de adobe, desarrollaron una cerámica de un realismo sorprendente y practicaron rituales que combinaban religión, guerra y sacrificio humano. El corazón del mundo moche eran las huacas, grandes pirámides de adobe que dominaban el paisaje. La Huaca del Sol, con más de 40 metros de altura, fue una de las mayores estructuras de adobe de América. La Huaca de la Luna, su contraparte ceremonial, albergaba murales policromos que aún hoy muestran dioses y escenas rituales. Allí, sacerdotes y guerreros se reunían para rendir culto, celebrar sacrificios y demostrar el poder de las élites. Si los mayas dejaron escritura y los incas caminos, los moche nos dejaron una ventana única a su vida a través de su cerámica. Sus vasijas retratan con detalle rostros humanos, animales, escenas de caza, batallas, rituales e incluso prácticas sexuales. Cada pieza es casi un documento fotográfico en arcilla. Además, dominaron la orfebrería, trabajaban oro, plata y cobre con técnicas avanzadas, creando coronas, orejeras y ornamentos que reflejaban jerarquía y poder. Los moche eran un pueblo guerrero. Sus murales y cerámicas muestran combates rituales donde los prisioneros eran capturados, desnudados y sacrificados en ceremonias públicas. La sangre se ofrecía a dioses como Ayapaec, una deidad con colmillos felinos y rostro feroz. Los sacrificios no eran simples actos de violencia, eran parte esencial del orden cósmico. La guerra proporcionaba víctimas y el sacrificio aseguraba la fertilidad de la tierra y la continuidad del mundo. Pese a vivir en un entorno desértico, los moche desarrollaron sistemas de irrigación avanzados, canales que desviaban los ríos hacia los campos, cultivaban maíz, frijol, calabaza y ají, y criaban llamas y cuyes. Su control del agua fue la clave para sostener ciudades en medio del desierto. Hacia el año 700, el mundo moche comenzó a colapsar. Fenómenos climáticos como el Niño provocaron inundaciones y sequías extremas. Las tensiones sociales y las revueltas internas terminaron fragmentando a la civilización, pero su arte y su arquitectura sobrevivieron. Las huacas siguen en pie, y cada vasija nos habla de un pueblo que supo convertir barro y sangre en símbolos de poder eterno. Ahora que hemos caminado entre templos mayas, recorrido los canales de Tenochtitlán, ascendido a las terrazas incas, observado las cabezas olmecas y contemplado las huacas moche, queda una pregunta inevitable. ¿Cómo se comparaban estas civilizaciones entre sí y con el resto del mundo? En promedio, la vida en América precolombina no era larga. En los pueblos mayas o aztecas, la esperanza de vida rondaba los 30 a 35 años, afectada por enfermedades, partos difíciles y hambrunas. Entre los incas, el control de alimentos y depósitos de grano permitía que algunas comunidades alcanzaran promedios algo más altos, cercanos a los 40 años. En comparación, en Europa medieval, la cifra era similar, y en Egipto o Mesopotamia antigua, no mucho mayor. La muerte temprana era universal. La diferencia estaba en cómo cada sociedad dotaba de sentido a esa vida breve. Cada civilización desarrolló un pilar agrícola propio, mayas y aztecas. El maíz como alimento central acompañado de frijol, calabaza y chile. Incas, la papa y la quinoa, complementadas con maíz en las tierras bajas. Moche, maíz y frijoles irrigados en medio del desierto costero.
Olmecas, maíz, cacao y productos tropicales. En comparación, en Europa el trigo era el cereal básico, en China el arroz y en África el mijo y el sorgo. Cada continente tuvo su propio grano sagrado, símbolo de vida y de civilización. Los mayas y aztecas usaban granos de cacao como moneda, junto con mantas de algodón y piezas de jade. Los incas no tenían moneda. Su economía era redistributiva, basada en el tributo en trabajo, la mita, y en depósitos estatales. Los moche comerciaban mediante trueque, intercambiando cerámica, textiles y metales. Los olmecas, aunque más antiguos, ya mantenían redes de intercambio de obsidiana y jade a larga distancia. Frente a ellos, el viejo mundo usaba oro, plata y cobre acuñado en monedas. La diferencia no era la ausencia de valor, sino la forma en que cada cultura organizaba la riqueza. Todas estas civilizaciones compartían un rasgo común. La religión era el centro de la vida. Los mayas veían el tiempo como ciclos cósmicos y practicaban sacrificios sangrientos. Los aztecas creían que el sol necesitaba corazones humanos para seguir brillando. Los incas veneraban al Inti, el dios sol, y a la Pachamama, la madre tierra, con rituales agrícolas y ofrendas de oro. Los olmecas rendían culto al jaguar como fuerza primordial. Los moche ofrecían sangre guerrera a dioses temidos y feroces. En comparación, Europa cristiana del mismo periodo también interpretaba sequías, eclipses o plagas como señales divinas. La diferencia era el lenguaje de esos dioses, pero el miedo y la devoción eran universales. Sin hierro ni rueda, estas civilizaciones lograron hazañas que aún asombran. Los incas con sus puentes colgantes y terrazas agrícolas, los mayas con sus observatorios astronómicos, los aztecas con sus chinampas flotantes, los olmecas con sus colosales esculturas, los moche con sus sistemas de irrigación en el desierto. Mientras en Europa se levantaban catedrales góticas y en China se expandía la Gran Muralla, en América se desarrollaban formas distintas, pero igualmente impresionantes, de enfrentar la naturaleza y darle forma humana. Ninguna civilización es eterna. Los templos se derrumban, los códices arden, los imperios se fragmentan, pero las huellas permanecen. Entre el siglo XV y XVI, los pueblos americanos enfrentaron una catástrofe sin precedentes. No fueron ejércitos solos, sino enfermedades invisibles, viruela, sarampión, gripe, las que arrasaron poblaciones enteras. En cuestión de décadas, millones de personas murieron. Ciudades como Tenochtitlán y Cusco fueron conquistadas, y las estructuras de poder se quebraron. El choque fue brutal. Una América vibrante, diversa y avanzada se enfrentó a un mundo europeo hambriento de oro y tierra. Se calcula que más del 90% de los códices mayas desaparecieron, quemados por misioneros que veían en ellos idolatría. Mercados, templos y palacios fueron demolidos para levantar iglesias y ciudades coloniales. Los saberes agrícolas, los sistemas de irrigación, los quipus incas y los rituales moche fueron borrados o relegados al silencio. Pero no todo se perdió. Las lenguas mayas aún se hablan por millones. Las terrazas incas siguen en uso en los Andes. Las chinampas de México todavía producen maíz y flores. Los descendientes de estas civilizaciones mantienen rituales, tejidos, calendarios y músicas ancestrales. El legado no es solo ruina, es vida que persiste. Hoy, cuando caminamos entre las pirámides de Chichén Itzá, los muros de Machu Picchu, las cabezas olmecas o las huacas moche, no vemos solo piedras muertas. Vemos la memoria de millones de personas que soñaron, lucharon y crearon mundos completos, sin necesidad de mirar a Egipto, Grecia o Roma para validarse. América fue cuna de civilizaciones avanzadas por derecho propio. Lo que acabas de escuchar no es una lista de curiosidades. Es la historia de cómo 5 pueblos levantaron imperios en selvas, lagos y montañas, inventando soluciones únicas para sobrevivir y prosperar. Y es también un recordatorio. La historia que conocemos a menudo está escrita desde la mirada de los vencedores, pero si escuchamos con atención, las piedras, los glifos y las voces de los descendientes nos cuentan otra versión. Si este viaje por las civilizaciones precolombinas te sorprendió, suscríbete a Back en el Tiempo. Aquí, cada semana, revivimos los capítulos más intensos, a veces gloriosos, a veces oscuros, pero siempre humanos. Déjame en los comentarios, ¿qué civilización crees que dejó la huella más duradera? ¿La ciencia maya, el poder azteca, el orden inca, el inicio olmeca o el arte moche? Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, recuerda, las civilizaciones pueden caer, pero sus ecos nunca mueren.